Les damos la más cordial bienvenida a este Congreso Digital de Sanación Restáurame. Esperemos que se encuentren bien estos 3 días que van a ser de información nueva, de autoconocimiento personal, de una transformación interior gracias a la obra de Dios en nosotros y finalmente a una experiencia más profunda de Él en nuestro corazón. ¿De qué trata este Congreso? ¿Por qué el nombre Restáurame? Todo surge precisamente de grupos de oración dedicados a la sanación. Y de ahí Restáurame lo que quiere decir es llevarnos a esa condición en la que estábamos mejor de la que ahora estamos. Cuando queremos restaurar algo, siempre queda mejor. Cuando queremos reparar algo es porque en cierto modo se ha descompuesto. Pues nuestro corazón también puede estar herido. Nuestra alma puede estar lastimada por experiencias pasadas, por circunstancias que no han dependido de nosotros, pero que han dejado huella profunda y que nos llegan a condicionar incluso en nuestro presente. Es importante recalcar que este congreso no es una sanación del 100% ni total. Se trata de un congreso que quiere ser el inicio de un camino que tú puedes emprender para encontrarte profundamente con Cristo y sanar. Algo así como el pasaje de la hemorroísa. Si ustedes lo leen en los evangelios, es una mujer que llevaba 12 años padeciendo constantemente flujo. Había gastado toda su hacienda y no había podido sanar ni siquiera con los mejores médicos. Pero en ese momento en que ella se encuentra con Jesucristo, toca solamente la última parte de su manto. Ella queda sana. Jesucristo después pregunta, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién me ha tocado? Él estaba totalmente rodeado de gente porque la gente lo que buscaba en él era sanación. Y los apóstoles le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que estás rodeado de gente y que te está incluso presionando? Y Jesucristo responde, ¿quién fue? Podemos estar tocando muy de cerca a Jesucristo en nuestra vida y no haber experimentado todavía esa gracia de la sanación interior. Una sanación que solamente Él, como el médico por excelencia, puede regalarnos. Quizás como esa hemorroísa podamos acercarnos a Jesucristo y que esa sea la actitud de fondo con la que llegamos a este congreso. Viernes por la tarde será una tarde de autoconocimiento, de autoexamen. Comenzaremos, de hecho, con una primera ponencia de Carola Grove. Ella es psicóloga clínica, especialista en muchos temas de autoconocimiento personal. ¿Por qué? Porque no podemos caminar en el camino de la sanación si antes no hemos identificado y detectado aquellos momentos clave de nuestra vida en donde quizás han comenzado las heridas. Y entonces puede ser la familia, las amistades, el lugar de trabajo, los estudios, los hobbies. Hay infinidad de cosas que revisar para empezar a darnos cuenta de en dónde estamos parados. Una vez que detectamos en dónde estamos situados, y esto es parecido a estas gotas rojas de ubicación, en donde nos dicen, tú estás aquí, ahora sí podemos empezar un camino con más certeza. Después, Luz Teresa Miranda nos ayudará a descubrir cuáles son los anhelos de nuestro corazón. ¿Por qué los anhelos? ¿De qué se trata esto de los anhelos? Las preguntas básicas de la existencia humana, ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Muchas veces no tienen respuesta clara. Y en nuestra vida podemos pasarla caminando por todos lados, sin rumbo aparente. Esa plática en donde se descubren los anhelos del corazón nos va a ayudar a identificar cuál es el camino que hemos estado emprendiendo todos estos años, pero también, una vez ubicados, hacia dónde conviene caminar. El padre Hugo Montes nos hablará de las heridas a la contemplación. Las heridas pueden ser a veces tan duras e incluso de modo inconsciente las tenemos en nosotros, que pueden obstaculizarnos y bloquearnos en nuestra relación con Dios. Estamos tan llenos de dolor, tan llenos de sufrimiento, que nos cuesta entablar un diálogo filial con Dios Padre. Es algo así como la historia de Job, que Job sufrió muchas desgracias, incluso sus amigos lo quisieron alejar del Señor. Y después de un recorrido personal, termina viendo a Dios, termina contemplándolo de un modo diferente. El camino de las heridas no se queda nada más en la parte oscura, en la parte difícil, en la parte dura,
sino que todo va hacia la luz de Cristo, hacia el encuentro con Dios Padre, que es amor. Es así que Kelly Allen nos hablará del encuentro con Cristo como un encuentro que transforma. Cuando nos encontramos con Él, con el Maestro, con el que nos acompaña, con el camino, la verdad y la vida, todo cambia. La vida de la hemorroísa cambió una vez que se encontró con Él. Y no solo de ella, sino de la hija de Jairo, que también en el mismo capítulo del Evangelio es revivida. Y de los 2 ciegos que también son curados. Y de la multiplicación de los panes. Y del envío de los discípulos. El encuentro con Jesucristo es totalmente renovador. Nos cambia, nos refresca, porque Él es la vida. Después de Kelly, tendremos al Padre Guillermo González, que nos va a dirigir una oración a modo de taller, justamente para ir preparando el corazón. Podemos estar, como ya lo hemos dicho, alrededor de Cristo, haber identificado nuestras heridas, saber cuáles son nuestros anhelos, detectar que efectivamente esos males que hemos padecido nos bloquean incluso una relación con Dios, darnos cuenta que solamente el encuentro con Cristo es lo que nos transforma. Y ahora llega ese momento en donde en la práctica vamos a ponernos en oración. Una oración cordial, una oración que habla de lo profundo del propio corazón, ayudados y dirigidos por el Padre Guillermo. Esta primera etapa del viernes es muy importante para poder llegar el sábado en la mañana a la sanación. Por eso esta primera etapa la hemos nombrado etapa de contemplación, en donde nosotros descubrimos en nosotros mismos qué es lo que traemos por dentro, ayudados siempre por nuestro Señor, por Jesucristo. Es su luz la que nos guía. De hecho, el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, dice que es Cristo quien le revela al hombre el propio hombre. Esto es, Él siendo Dios y siendo hombre, es el hombre por excelencia, es el que tiene todas las virtudes, todos los talentos, es el hombre perfecto, a quien debemos de imitar, a lo que debemos de aspirar. Y por eso, contemplando a Cristo, podremos contemplarlos nosotros mismos desde su mirada. La parte de la contemplación es importante entonces, y eso nos va a ayudar a que el segundo día comencemos con la transformación. Una transformación que se da gracias a la revelación del amor de Dios Padre. De hecho, Jesucristo dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso pasamos de la parte cristológica a una parte en donde Dios Padre toma el protagonismo. Tenemos ahí primero la historia del Padre Francisco Iñárritu. Reconcíliate con tu propia historia. No solamente nos cuenta y comparte desde su corazón el camino de sanación que él ha corrido, sino que nos da pistas y puntos clave que también nosotros en nuestra historia podemos reconocer. Reconcíliate con tu historia es una conferencia que nos invita a que nosotros mismos abordemos aquellos lugares de nuestra alma, de nuestra memoria, que quizás hemos querido sepultar y dejar de lado en la oscuridad por la cantidad de dolor, incomprensión, rechazo, sufrimiento, abandono, confusión, miedo. El doctor Rafael Franco, seguido de esta conferencia del Padre Francisco, nos ayudará también a reconocer en nuestro propio cuerpo el tipo de herida que estamos cargando. A veces las enfermedades, dígase diabetes, depresión, desórdenes alimenticios de cualquier tipo, pueden tener sus raíces más profundas en heridas que hemos tenido en nuestra vida. A veces el mismo estrés que padecemos por la sociedad, el mismo trabajo que tenemos problemas constantes, todo eso habla de un pasado nuestro, porque lo que somos ahora es lo que nos ha ido conformando en el tiempo. Y saber leer nuestro cuerpo, saber reconocer que ahí tenemos una historia viva que está hablando. Y entonces con ejercicios muy concretos de respiración, de examen, de contemplación, nos llevará a descubrir que nuestro cuerpo refleja nuestra historia. Después de eso, Rodrigo Pérez, un laico, profundizará en el tema de la sanación en la doctrina de la Iglesia. Esto es, todo lo que se propone aquí en este congreso
No es algo inventado, no es algo reciente, no es algo que solamente tenga unos cuantos años. Desde las primeras comunidades cristianas, desde la misma vida apostólica de Jesucristo, podemos ver que el ministerio de sanación es real, que está presente y que es necesario también en nuestra vida. Por eso, la doctrina de la Iglesia, desde los santos padres hasta toda la teología que se ha ido desarrollando a través de los siglos, explica muy bien cómo llevar este proceso de sanación, cuáles son los fundamentos para la sanación. Y el Catecismo de la Iglesia Católica es lo que corona esta conferencia. Ahí tenemos nosotros puntos firmes, puntos de anclaje en los cuales creer para también llegar a sanar, gracias a la acción de nuestro Señor en nosotros. Un servidor después expondrá el tema de anatomías de la herida. ¿Por qué anatomía de las heridas? ¿Qué tiene esto de importancia? Porque ya en este camino que hemos ido recorriendo, en donde nos damos cuenta, ahora sí, que de lo más doloroso, de las experiencias ocultas quizás que hemos tenido y que nos mueven interiormente después de escuchar estas conferencias, es bueno y saber identificar cuál tipo de herida tenemos. No todos tenemos todas las heridas. Sería realmente una vida bastante quebrada. Pero eso sí, todos estamos quebrados y muy quebrados. Ahora es momento de identificar en dónde, cómo es esa herida que yo tengo, cómo se relaciona incluso con los eventos que he tenido. Porque podemos experimentar sobre todo 7 heridas concretas. Esas heridas son las que se profundizarán en esta plática, para llegarnos a un conocimiento más profundo de lo que traemos dentro. En pocas palabras es ponerle nombre a la enfermedad. Y una vez identificada, ahora sí empezar a sanar con más fuerza. Después de esto vendrá una plática de una consagrada, Alicia Gutiérrez, mentiras, votos y ataduras. Estos 3 elementos tienen una gran relación con las heridas. De hecho, las heridas se alimentan a su vez de las mentiras que nos creemos, de los juicios negativos con los que nos podemos llegar a alimentar, y todo eso interiormente nos esclaviza, nos ata. Nos tiene imposibilitados para ser libres interiormente y tener un encuentro profundo con nuestro Señor. Como se dan cuenta, hasta este punto vamos construyendo poco a poco una conferencia sobre otra, de modo que saltarse una o tomarlas incluso de modo separado en diferentes días podría llegar a romper ese proceso interior que estás comenzando en este momento. Después de eso, Sergio Carballo, un laico consagrado con amplia experiencia también en temas de sanación, nos ayudará con su taller Señor, si quieres, puedes sanarme. Ya hemos aprendido muchas cosas con estas conferencias y ahora llega el momento concreto de ponerle nombre y apellido a cada una de esas escenas, circunstancias y situaciones que han hecho que las heridas estén presentes en nuestra vida, que han alimentado las mentiras, los votos y las ataduras. Y entonces se trata de un autoexamen profundo, en donde no vamos solos, vamos acompañados. Y vamos acompañados de Jesucristo, el médico por excelencia. Después de esto, el padre Gabriel González, que también tiene mucha experiencia en la sanación, nos hablará que solo el amor es capaz de sanar. De hecho, hasta este punto nos hemos topado con cosas que duelen, con cosas que nos hacen incluso llorar, y es bueno sacar todo este dolor y todo este resentimiento con llanto, porque son las lágrimas las que limpian los ojos, son las lágrimas las que permiten que se limpien las ventanas del alma para que la luz entre con más fuerza. Y esa luz será el encuentro con el amor de Dios Padre. No por nada la etapa de la transformación tiene ahí su anclaje más fuerte, y ese es el perno sobre el que giran las 2 partes, la parte de la contemplación y la tercera parte de la unión. Es el Padre quien nos revela nuestra verdadera identidad de hijos muy amados. Y ahí es donde podemos escuchar, como en Jesucristo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija muy amado, en quien me complazco. Solo el amor de Dios Padre podrá llevarnos a una sanación interior profunda. Una vez que nos hemos encontrado con el amor, la consagrada Susana Ayala nos hablará del perdón. ¿Por qué es importante el perdón
después de habernos encontrado con Dios Padre en el amor. Porque es el amor lo que va a permitir que nuestro corazón perdone y también que nuestro corazón pida perdón. La dinámica del perdón es lo que muchas veces nos mantiene atados cuando no lo damos. Cuando no perdonamos al prójimo, interiormente nos enfermamos y eso se somatiza y se expresa en el mismo cuerpo. Por eso antes también fue importante descubrir que nuestro cuerpo refleja nuestra historia. Y comprendiendo con más profundidad el perdón, se entrará ahora sí a una dinámica de taller en donde perdonaremos con una oración muy concreta a todas aquellas personas que todavía nos han hecho daño. Y pueden ser personas que incluso han fallecido, no necesariamente que estén vivas. Quizás un ser querido, alguien cercano a ti, te ha hecho daño y llevas años sin poder reconciliarte. Y no solamente con esa persona, sino contigo mismo, contigo misma. Por eso el perdón, una vez encontrado y descubierto el amor, es esencial para ahora sí, al final de la segunda etapa de transformación, entrar en una oración de sanación en donde renunciamos a todo aquello que hasta el día de hoy nos ha hecho daño. Esta oración se hará en vivo precisamente para poder dejar al Espíritu Santo actuar en cada uno de nosotros, tanto en ustedes que estarán participando de este congreso desde sus hogares, como con nosotros que estaremos delante de Cristo Eucaristía expuesto, ayudados también con música de sanación, gracias a Kairi Márquez desde Atlanta, y entonces hacer una oración por cada uno de ustedes, y que ustedes mismos se den cuenta del tipo de oración que pueden hacer personalmente para sanar. Al final de esta oración podrán experimentar una libertad interior tremenda, una paz como la que nunca han experimentado, una ligereza de alma, una claridad de mente, un amor que se ha ensanchado, porque el encuentro con Dios Padre ha sido transformador. Y es así que pasamos entonces a la tercera etapa, esa etapa de unión, en donde es el Espíritu Santo el que se manifiesta con fuerza en nuestra vida. De hecho, Jesucristo dice, conviene que yo me vaya para que Él venga. Y ahora experimentamos esa gracia de Dios. Es el Espíritu Santo en donde, primeramente, con el Padre Galo González, nos ayudará a comprender lo que significa la libertad interior. Esa libertad que hemos adquirido una vez que hemos dejado atrás las mentiras, los juicios, los votos, las ataduras, los miedos que teníamos, la confusión que experimentamos, el sentimiento de rechazo que teníamos, cualquier tipo de herida que nos había estado deteniendo en el crecimiento espiritual. La libertad interior que se experimenta es como la del hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre, que recibe su abrazo lleno de amor y ahora se sabe hijo, y sabiéndose hijo es libre. De ahí que el padre Jorge Obregón vaya a profundizar en Jesús como alguien verdadero que nos acompaña por el camino. Él nunca nos deja. Y de hecho, incluso en esos momentos de más tristeza, oscuridad y depresión, Él ha estado ahí. Reconocer que Jesucristo, con su presencia real en nuestra vida, nunca nos ha dejado, es sanador. Pero una vez sanados, reconocer que Él sigue estando siempre a nuestro lado, es también consolador. Y necesitamos de eso. Una vez adquirida esa libertad interior por el Espíritu, sabernos acompañados siempre por nuestro Señor, por el médico por excelencia. Después el padre Javier Gagiola profundizará también en la vida en el Espíritu. Esto es, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo está en mí? ¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? Porque cuando hemos dejado atrás todo lo que nos había estado deteniendo, ahora el alma está lista para recibirlo con mucha fuerza. Y esa fuerza del Espíritu es lo que nos da una vida nueva en Él. Y de eso se trata esto, de unirnos con el Espíritu Santo, de dejarlo que Él actúe en nuestra vida, porque Él es el protagonista, Él es el paráclito, el enviado, el único capaz de consolarnos interiormente. El padre Juan Pablo Ledesma, doctor en teología,
nos explicará sobre los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esto porque en nuestra vida podemos tener episodios y momentos en donde estamos esforzándonos mucho por llegar a Dios, en donde queremos que la virtud sea el único medio por el que unimos con Él. Pero siempre hay un límite. Y es justamente cuando la virtud no puede llegar porque necesita de la acción de la gracia, porque necesita que el Espíritu Santo llegue a nosotros con sus dones. Y son estos dones que nos explicará el Padre Juan Pablo para poder también pedirlos a Dios, experimentarlos en nuestra vida y ahora sí estar empoderados con el Espíritu. De eso se trata este camino que va desde el reconocimiento de las heridas al inicio hasta una libertad interior que nos da nueva vida en el Espíritu Santo. Pero no todo termina ahí. Después, el Padre Rafael Pacanins nos hablará de cómo ser apóstoles en el Espíritu. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos no se pudieron guardar ni quedar ese tesoro que habían adquirido. La fuerza es tal que los lleva a ser apóstoles, que los lleva a predicar, a ser discípulos y misioneros. Esto es, no me puedo contener el don que he recibido y lo tengo que transmitir. Es el Espíritu Santo el protagonista de nuestro servicio al prójimo. Es el Espíritu Santo el que nos inspira, nos ilumina y nos lleva a la plenitud. En Juan 10:10 es lo que dice: yo he venido para que tengan ustedes vida y la tengan en abundancia. Es el Espíritu Santo el que logrará esto. Y convertirnos en apóstoles es un elemento que confirma todo este camino de sanación que se ha hecho. De ahí tendremos con el Padre Federico Ortega un taller muy concreto de oración con el Espíritu Santo. Él nos llevará a encontrarnos experiencialmente con el Espíritu Santo. Esto es, ya hemos conocido, hemos entendido sobre los dones, hemos experimentado una vida interior nueva, una libertad como la que antes quizás no teníamos. Y ahora es momento de encontrarnos con Él fuertemente. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, y que esa sea la invocación inicial y final de este congreso. El Espíritu Santo es el protagonista, el que nos guía. Es Jesucristo con quien nos encontramos. Es el Padre en su misericordia y en su amor quien nos sana. Por último, Laila nos dará una conferencia sobre cómo dar seguimiento a nuestra sanación. Esto es, como les dije antes, la sanación no termina con estos 3 días. Más bien, la sanación comienza. Pero ya es un comienzo muy bueno, muy positivo. Es un comienzo que te ayudará a tener una relación más profunda con Jesucristo y por lo tanto dejar que Él vaya sanando. Quizás en tu ciudad, en tu país, no conozcas a nadie que te pueda ayudar espiritualmente en este sentido. Y por lo tanto, Laila brindará herramientas concretas para que tú mismo, tú misma, desde tu hogar, en tu momento de oración, puedas tener una oración de sanación que continúe en el tiempo. Evidentemente también tendremos un directorio de ayuda en donde pondremos los retiros que ya están ofreciéndose, sobre todo en México como país, de sanación, y también en caso de que haya situaciones que necesiten de ayuda profesional, de lugares y de institutos que están especializados en esto. Lo que queremos es que esto sea el inicio de una sanación profunda e interior, que te deje con bienestar, que te lleve a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor. Queremos que este congreso, por lo tanto, llegue a muchísimas personas. No se ha cobrado nada por lo mismo. Sobre todo en tiempos de pandemia que estamos viviendo, hay mucha dificultad económica. Y esa dificultad la comprendemos. Y queremos poner todo esto al servicio de ustedes para gloria de Dios. Cuando nosotros logramos ser plenos humanamente, a Dios le damos gloria. Esa frase en latín del padre de la iglesia, Irineo, dice justamente: Gloria Dei vivens homo. Cuando el hombre vive y es pleno, a Dios le damos gloria. Queremos que este congreso sea para darle gloria a Dios a través de cada uno de ustedes. Queremos que ese proceso de sanación lo puedan hacer
tranquilos, en paz, con libertad interior, para llegar a estar sanos, para tener una vida feliz, una vida plena, una vida en paz. Ese es nuestro deseo y le pedimos también todo esto a nuestro Señor, junto con el Espíritu Santo, para que la obra de redención, la obra de restauración, la lleve a cabo en cada uno de nosotros. Dios los bendiga.